Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos de nuevo frente a ustedes porque Dios así lo ha permitido. Al despedirnos decimos que Él es el dueño de nuestra vida y que si lo permite, estaremos con ustedes. Y Él lo ha permitido. Y vamos a hablar de un tema especialísimo. Miren, el mes de septiembre, una de las tantas fechas que hay, que se festejan, como el Día del Estudiante, el Día del Maestro, es el mes de la Biblia, la palabra de Dios. Y de ella queremos hablar en este día, porque hay tanto para decir de esta palabra, de la cual hace tanto tiempo que hablamos frente a ustedes. Yo solo quiero leer un versículo de todas las cosas que la Biblia hace para nuestro bien. Y estoy leyendo en 2 Timoteo 3, 16, que dice: toda la escritura, esta palabra, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todas estas cosas hacen nuestra vida si nosotros la consultamos, la leemos y la obedecemos. Pero para hablar de este tema tan importante y solemne para nosotros, tenemos un invitado. Él es Adolfo Abal, pastor de nuestra iglesia, y a él le ha tocado la responsabilidad preciosa y hermosa de hablar de la palabra de Dios. Por supuesto que es una responsabilidad, pero también una obligación nuestra dar testimonio de esta palabra tan preciosa. Es curioso que entre tantas fechas que se festejan, como vos mencionabas, tengamos el mes de la Biblia. Mes de la Biblia. Bueno, esto es muy importante porque de alguna manera está refrescando un tema sumamente importante que, por supuesto, para nosotros es muy común: la lectura, la aplicación de la palabra, la enseñanza, la predicación del Evangelio. Pero qué importante que es para el mundo entero, que tengan en cuenta esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios. Es el mensaje para cada uno de los seres humanos en todas las épocas. Y esta palabra no ha cambiado nunca. ¿Por qué? Porque el autor del mensaje no cambia. No cambia. Por eso leemos también en la Escritura, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, que toda dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay cambios. Ni sombra de variación. Ni sombras de variación. Nada. De manera que tenemos el mensaje de alguien que se mantiene en el tiempo, en los siglos, no ha cambiado, como tampoco cambia su mensaje. De allí la importancia de la lectura, del estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el mensaje para nuestras almas. La Biblia muestra claramente que el hombre necesita guía. Así como en nuestro país y en muchos países del mundo hay una constitución nacional para la conducta, para llevar la conducta del ser humano para que podamos vivir en paz. Bueno, Dios ha traído este mensaje para que tengamos paz en el alma. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque leemos, por ejemplo, en el Salmo 41, donde el salmista expresa: salva mi alma porque está enferma, porque he pecado. Y la palabrita pecado a veces fastidia, molesta, pero es nada más que violación a la ley, violación al mandamiento, al mensaje de Dios. Pisotear la palabra del Señor, su ley, su mandamiento, eso se llama en la Biblia pecado. Y bueno, la palabra también es clara y contundente en la pluma del apóstol Pablo, donde en Romanos 3 dice que todos pecaron. Y así, de alguna manera siempre estamos violando la ley de Dios, aunque sea el pecado tan pequeñito como a veces lo consideramos, de la mentira, una mentirita para tapar situaciones embarazosas. Piadosa, decimos a veces. Bueno, para suavizar un poquito, ¿viste?
Por eso que se necesita esta instrucción, la guía del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, para que realmente el ser humano pueda disfrutar de la comunión con Dios. Claro. La importancia de tener comunión, de tener amistad con aquel que es el todopoderoso creador de todas las cosas. No hay disciplina más hermosa ni más grande sobre la tierra que la comunión con el Señor, la comunión con aquel que nos ha creado. Para esto, cuando nos creó, como pasa con todas las cosas, hay un manual. Y este manual es esta palabra tan preciosa. Claro. Leías recién allí en Timoteo esta palabra tan linda. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y de allí que no tenemos ninguna duda que es el mensaje de Dios para el ser humano, para que sepamos, como dice aquí, cómo debe ser nuestra conducta. Dice la Escritura para que es útil para redarguir, es decir, para mostrar nuestra equivocación, nuestro error, para que cambiemos. Es útil para corregir. Tantas cosas en la vida tenemos que corregir, cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, cuando nos damos cuenta que ese no es el camino. Bueno, hay que corregir las conductas y además para instruir en justicia. Y esta palabrita justicia, cuánto pega en nuestros días, en nuestra sociedad, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Todo el mundo reclama justicia. Y realmente el hombre que no es justo, que tiene sus fallas, necesita de la justicia de Dios. Y cuando la justicia de Dios, tan clara, tan específica en la palabra del Señor, en la Biblia, cuando esto es una realidad, la justicia de Dios, el resultado de esa justicia es la paz. Es justamente lo que no tenemos. Vivimos continuamente en conflictos, en dificultades, en problemas. Bueno, esta palabra ayuda para que realmente sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Esto es lo que necesitamos como seres humanos, individualmente y colectivamente. Pero el apóstol Pablo está avalando esta expresión en la segunda carta y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, que aquí no intervienen la voluntad ni la sabiduría humana, sino simplemente escribir lo que Dios inspiró. Por eso la palabrita inspirar, inspirada por Dios, es muy importante, y Pedro vuelve a repetir, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que estamos seguros que esto no es palabra de los hombres, ni es voluntad de los hombres, ni es la sabiduría de los hombres, sino la voluntad de Dios, para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestras bendiciones. Y tanto es así que tenemos pasajes hermosos donde, por ejemplo, el salmista en el Salmo 119 y 130 expresa que la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los sencillos. Bueno, esto es lo hermoso, lo importante, que no tenemos un libro extraño, raro, que no se puede entender, para nada. ¿Por qué? Porque Dios se encarga a través del Espíritu Santo en hacerla clara, a la palabra, al mensaje que Dios envía al hombre y que están grabados aquí en este hermoso libro. Cuando hablamos de que la palabra alumbra, me hace acordar a una expresión que tiene el maestro sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento. Evidentemente ha leído algo de las Sagradas Escrituras y entendió, y entonces él escribe diciendo: para mí la Biblia es el libro padre de todos los libros. De manera que realmente nosotros que conocemos un poco de esta escritura entendemos que realmente todos los libros, porque en la Biblia tenemos todos los temas, todos los libros, biblioteca este es un poco el libro padre, claro. Como decía Sarmiento.
Por eso la importancia de que se haya destinado un día, un mes, el mes de la Biblia, para que la gente reconozca que se necesita leer todos los días. Algunos se tomaron el trabajo de medir, de mirar la cantidad de libros. Tenemos 66 libros en esta Biblia, de manera que es una biblioteca esto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay 1189 capítulos, se ha dividido así para poder entender, para poder memorizar. Así que tenemos 1189 capítulos y tiene 31.000 versículos. Y si digo algo más, hablamos de 3 millones de letras. Ahora, claro, cuando uno mira todos estos números, le parece imposible que uno pueda leer eso. Sin embargo, si la persona que tiene interés en conocer la voluntad de Dios, en aprender de la palabra del Señor, de la Biblia, leyendo 4 capítulos por día, la lee en un año. En un año. Así que no deben de asustar los números, pero esto es muy importante que cada día podamos dedicarle tiempo, dedicar tiempo a la lectura, al estudio, a la investigación. El Señor Jesús aconsejaba en Juan 5:39 escudriñar las Escrituras, es decir, investigar minuciosamente los secretos de Dios. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Para conocerlo a Él. Para que le podamos conocer a Él. Así que es sumamente importante que dediquemos tiempo. Yo sé que no hay tiempo, vivimos muy acelerados, muy apurados, y realmente el tiempo hay que hacerlo, para dedicarle a este libro tan hermoso el tiempo necesario. Yo siempre digo, Adolfo, que es un ejercicio de la voluntad de uno. Correcto. Así como tenemos nuestras comidas, 4 comidas diarias y a veces más, y no podemos suspender una, bueno, ¿por qué no hacemos en el día un espacio? Es un trabajo de voluntad, de voluntad personal, de decir, bueno, antes de entrar en toda la vorágine de todos los días, bueno, dedicar un poquito de tiempo. 4 capítulos que se pueden leer con cierta facilidad, con cierta rapidez, pero poniendo sentido para aprender. Y en esto, cuando estamos así en esta actitud de respeto por la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos. Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, dice que Él nos instruye, es el Espíritu Santo que da sabiduría para que podamos entender el mensaje que Dios nos envía. Así que no es nada raro, no es nada difícil, sino que se puede aprender muchísimo leyendo la Biblia. Y ojalá que, bueno, este consejo que queremos dar a nuestros televidentes sea aceptado. Y aún diría más, si no tiene Biblia, por favor, nos solicita y con mucho gusto vamos a entregar con toda libertad y gratuitamente una Biblia para que realmente conozca. ¿Sabes una cosa, Adolfo? Hay personas que conozco que me dicen que esta palabra la tienen abierta en la mesa de luz, pero no la leen. Es como un adorno. Pero esto no es un adorno, porque al leerla hace efecto en nuestra vida. Exactamente. Dejamos el tema acá y volvemos en el segundo bloque. Le damos lugar a los auspiciantes que de alguna manera sostienen este programa. ¿Cómo no? Continuamos con el programa. Estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Y tenemos que entender que somos gente privilegiada porque tenemos este canon completo de la palabra de Dios. Dios siempre se ocupó del hombre, siempre. Lo que pasa es que antes este libro no estaba impreso, ¿no, Adolfo? ¿Cómo se comunicaba Dios con las personas? Claro, bueno, el Señor
tenía personas, como hemos leído allí, santos que hablaban, inspirados por Dios. Dios soplaba, inspiraba esa palabra y estas personas transmitían oralmente el mensaje, claro. hasta que se pudo imprimir en la Biblia, la primera Biblia que se imprimió, la imprimió Gutenberg. Así que a partir de ese momento se empezó a tener las escrituras para la lectura de todo el pueblo, claro, no solamente claro. para un pueblo muy privilegiado como fue el pueblo de Hebreo, sino para todo el mundo. Claro. Es interesante ver estas escrituras tan antiguas. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel en el mes de mayo y poder visitar el lugar donde se encontraron los últimos rollos del Mar manuscritos. Muerto. Claro, bueno, eso es claro. extraordinario y se siente una emoción extraordinaria allí al saber que Dios conservó esas escrituras. Un muchachito Tantos beduino años, que estaba tantos pastoreando sus cabras allí en el Qumran, se le dio por entrar a estas cuevas, estas grutas, y allí encontró parte de la alfarería de aquel tiempo. Investigando en la alfarería, encuentra que en algunos jarrones había estas escrituras que habían sido conservadas allí. Evidentemente Dios se ocupó de esto. Un lugar bastante inhóspito, pero bueno, ¿por qué estaban allí? Para conservarlas, porque hace mucho calor, es un clima muy seco, y entonces las pusieron allí inclusive con tapas. Tenían tapas. Unos cántaros. Así que con unos tapa. cántaros bastante grandes. Así que ahí se conservaron esto, y este muchachito beduino encontró esto, y bueno, esto es una revolución. Hay que tener en cuenta que esto fue muy reciente, fue en el año Sí, hace 1947, poquito. Sí, es decir, sí. un año antes de que Israel fuera reconocido por las Naciones Unidas como una nación. Así que un año antes aparecen estas escrituras. Luego en Jerusalén pude ver, en lo que se llama Museo del Libro, aparte de estas escrituras, rollos, y lo que llamó mucho la atención y que cabe muy profundo en nuestros sentimientos, es que está completo la profecía de Isaías. Así que no hay ninguna duda de que esta es la palabra del Señor, y Él la inspiró y aquellos hombres escribieron, y allí están. Pero nosotros podemos ver a través de la Escritura que el Señor habló, como Claro, dice Hebreos, por ejemplo, Hebreos capítulo 1 y en el verso 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué hermoso. Bueno, esto es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Claro, es lo que decíamos hace un momentito, ¿no? Dios sopló, inspiró esa palabra, y aquellos hombres escribieron esto con un mensaje hermoso de amor, de gracia, de misericordia de parte de Dios para con un pueblo muy especial como el pueblo hebreo. Pero después esto se extendió. ¿Por qué? Porque los hombres no atendieron a lo que Dios les manifestaba, de esa gracia, de ese deseo de perdonar pecados. Bueno, entonces ahí dice la Escritura que en estos postreros tiempos, es decir, de esto estamos hablando 2000 años atrás, Dios envió a su Hijo. Es decir, que Jesús es el último mensaje de Dios al hombre para que reaccione, para que reconozca que es un pecador, que viola las leyes, los mandamientos de Dios y que necesita perdón. Bueno, este es el mensaje de Dios, el último, enviar a su Hijo a este mundo para que hable. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Bueno, tenemos que ir a los evangelios y mirar, por ejemplo, en el libro de Juan, el evangelio de Juan, una expresión allí que sale de los labios del Señor Jesús. Dice allí la Escritura, capítulo 5, en el verso 24, está hablando el Señor, y entonces allí dice, verso 24 de Juan, Evangelio de Juan 5, dice, de cierto os digo, una expresión que se repite en las Sagradas Escrituras, muy especialmente en los Evangelios. Presten atención.
Eso. Presten atención, abran los oídos, abran la mente. De cierto os digo, el que oye mi palabra, mensaje que viene de parte de Dios, el que oye mi palabra es el Hijo de Dios que está hablando una vez más a los hombres. El que oye mi palabra, pero además cree al que me ha enviado, es decir, cree en aquel que me envió, su Padre, el Dios. El Padre. Entonces, el resultado de oír y de creer tiene vida eterna. Y esto es lo que Dios quiere. El hombre tiene trascendencia de eternidad. El tema es a dónde va a estar después de la muerte física. Entonces el Señor tiene este mensaje. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna, vida en la comunión íntima por la eternidad con Dios, con su Creador. Tiene vida eterna, pero además no vendrá condenación. Y esto es muy importante porque la gente sabe de un juicio final. Sin embargo, para aquellos que oyen y creen, tienen vida eterna, y esto significa un perdón amplio, no vendrá condenación. No hay condenación para aquellos que están en Cristo, que creen en la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario, tienen vida eterna, no vendrá condenación. Y como si esto fuera poco, agrega el Señor Jesús, sino que tendrá vida eterna. Así que ha pasado de muerte. ¿Por qué? Porque aquel que no acepta el mensaje, no acepta a Jesús como al Salvador de su alma, está muerto, es decir, no tiene comunión con la fuente de vida que es Dios. Entonces está como muerto espiritualmente, vive, pero está muerto espiritualmente. Entonces agrega al Señor Jesús como corolario de toda esta manifestación de su amor, pasó de muerte a vida. Este es el mensaje extraordinario, el último, como dice ahí Hebreos capítulo 1, el último mensaje de Dios, deseando que los hombres escuchen y crean. Ese es el gran tema, creer. Porque Él no quiere que ninguno perezca, dice la palabra de Dios. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Este es el mensaje que tenemos en el Antiguo Testamento, que es traído a través de los profetas. Dios no quiere que la gente vaya a una condenación. Pero bueno, el pecado tiene que ser juzgado. Dios es justo, es amor, es misericordia, es bondad, pero también es justo. Entonces tiene que juzgar el pecado. Bueno, Dios no quiere que el hombre pase a la eternidad en un lugar de condenación que la Biblia llama infierno. Desea que el hombre crea y acepte la persona y la obra que Jesús hizo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces pasa de muerte a vida. Así que y esa vida permanece por la eternidad. Exactamente. Porque dice la palabra de Dios que Dios puso eternidad en el hombre, aunque el hombre no sabe, porque el hombre dice que muerto el perro se acabó la rabia, pero no sabe que de ahí empieza la verdadera vida. Eso puede ser para aquí, para esta vida, para la vida material, pero no para la espiritual, porque Dios puso eternidad. Exactamente esto lo dice Salomón en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés capítulo 3, Dios puso eternidad en el hombre. Y esto uno sabe, vive para este mundo, vive para dar satisfacción a la carne, a lo material. Bueno, esto es lo que Dios quiere cambiar. Que sepa que tiene un alma, un espíritu que necesita comunión con Dios. ¿Cómo hace para tener esa comunión? Pidiendo perdón, reconociendo que es un pecador, pidiendo perdón, y Dios actúa, muestra su amor, su gracia, su misericordia, lo que el Señor dice. El que cree, tiene. No habla de futuro, tiene ahora. Ahora, cuando la palabra de Dios habla de que nosotros hemos sido formados de la tierra y al polvo volveremos. Bueno, es esta caja que tenemos, pero el espíritu, lo que tenemos dentro, lo que nos hace vivir, amar, sufrir, eso permanece para siempre. Así lo ha dicho. Eso no cambia. Y eso hay no cambia. Por eso, dos lugares para ir en la eternidad. O el infierno donde decía Adolfo, o un lugar donde está el Señor Jesús preparándonos un lugar para cada uno de nosotros.
Es que Pero esto la decisión es aquí en la tierra. lo decidís ahora. Después de la muerte física ya no hay ninguna posibilidad. Así que el mensaje del Señor es claro, categórico, no hay que agregarle nada, porque Juan 5:24 es clarito, es bien contundente. Pero además, el Señor agrega también del Evangelio de Juan, en el capítulo, capítulo 12 del Evangelio de Juan, en el verso 48, dice: el que me rechaza, porque bueno, hay gente que no quiere escuchar, que están indiferentes, rechazan el amor, la misericordia de Dios, rechazan el último mensaje de Dios en la persona de su Hijo, y dice, bueno, el Señor, el que me rechaza, esto es bien clarito, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Es decir, que Dios traerá recuerdo de esa palabra, de ese mensaje que trajo y que fue desechado. Rechazado. Esa misma palabra lo va a juzgar. ¿Por qué? Porque tiene ahora la oportunidad de aceptar a Jesús, de reconocer que es un pecador y necesita de un perdón que solamente puede otorgar el Señor, que necesita del efecto maravilloso de la limpieza de la sangre que Cristo derramó en el Calvario. Bueno, esto lo tiene que tener claro, entenderlo, porque como decíamos recién, Dios no quiere la muerte del que peca. Es decir, no quiere que el hombre vaya a un lugar de tormento, sino que vaya a ese lugar donde leemos en Apocalipsis que allí no hay enfermedad, allí no hay muerte, allí no hay de todo lo que nosotros conocemos aquí abajo, todo es para bendición. Bueno, Dios quiere. Mucho no sabemos de ese lugar, pero dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó serán las que están en el cielo para cada uno de nosotros. ¿Qué será, Adolfo? Así es, si en la tierra hay lugares tan bellos, en el así cielo es la ¿qué gracia será? y la misericordia del Señor. Nos hizo, leemos en la Biblia, que hizo al hombre a su imagen y semejanza, es decir, moral y espiritualmente el hombre está hecho en semejanza de Dios. Pero bueno, da satisfacción a los deseos de la carne, se olvida de ese espíritu que necesita comunión con la fuente de vida, y entonces ignora que tiene eternidad. Y muchas veces, bueno, ocurre en las conversaciones con la gente, dice, bueno, yo tengo tiempo, dice, soy joven, quiero disfrutar la vida, como si tuviera la vida comprada, un derecho a vivir hasta que se le antoja, hasta que quiera, y esto no es así. Así que, bueno, pero esperemos que el mensaje sirva. Dice la palabra de Dios que si escucha el mensaje de Dios, no endurezca su corazón, sino que lo abra, para que realmente el Señor pueda reinar en él como reina en nuestros corazones. Y la vida aquí en la tierra es una vida hermosa con Cristo, porque problemas hay circunstancias difíciles en nuestra vida que vivir, pero tenemos a quien llevarle nuestros problemas y Él nos ayuda y nos da fortaleza para enfrentar todas las necesidades que tenemos en esta tierra. Por eso Adolfo, hablamos de felicidad, ¿no? Gracias, sí. Claro, el hombre la busca afuera, pero la felicidad reina en el interior cuando está Cristo. No hay un corazón más pesado que el corazón vacío que no tiene a Cristo en el corazón. Gracias, Adolfo, por este mensaje. Gracias por la invitación y la oportunidad. No olviden, no solamente este mes de la Biblia, léala la Biblia, porque realmente si usted empieza la lectura hay beneficio para su vida y Dios se le va a mostrar, porque aquel que lo busca, dice Dios que lo encuentra. Será hasta nuestro próximo programa, si Dios, dueño de nuestra vida, permite que lo hagamos. Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.